Aprovecho, saludo a todos, amigos y gente nueva. Acá hay una sumatoria de gente que alguna viene de un grupo de WhatsApp que se llama Beyond, que lo hizo eh, Alberto Schuster, ex KPMG. Y bueno, también está gente de nuestra base de datos de Grupo GNP, nuestra firma profesional. Para los que no me conocen, les comento, yo fui socio a cargo de impuestos en los últimos momentos o tiempos de Andersen y después fui socio a cargo de impuestos de EY. Eh, y a partir del 2006 tomé el retiro anticipado que teníamos en esa época en esa organización, fundé Grupo GNP, que es una firma especializada en impuestos, básicamente, aunque ahora está incorporando muchas unidades de negocio que inclusive están involucrando auditoría, accounting, outsourcing, transfer pricing, etcétera. Pero es una firma básicamente de asesoramiento impositivo integral, local e internacional, eh, y muy focalizada en estrategia fiscal. El sistema de trabajo que tenemos es piramidal, exactamente igual que el que teníamos en Andersen en su momento. Ahí es donde hice el grueso de mi carrera. Aunque a esta altura, ya dentro de poquito, ya vamos a tener 20 años con Grupo GNP. Toda una sorpresa, porque parecía que iba a ser algo, una oficina para leer el diario, y se convirtió en una cosa muy en serio. Ganamos muchos premios a la mejor firma de impuestos de Argentina desde el 2011 en adelante. Por International Tax Review, IDEA también nos dio el premio a la excelencia empresaria, etcétera. Y tenemos clientes importantes, corporativos, locales, grandes, medianos. También hacemos estrategia patrimonial familiar y personal, además de corporativa. Así que bueno, dicho esto, voy a comenzar con lo que realmente les interesa, que es todo este paquete fiscal. Lo que les puedo adelantar es que bueno, siempre el diablo mete la cola, pero me parece que este paquete fiscal va a ser aprobado en su gran mayoría. O sea, lo que van a escuchar aquí es probablemente lo que va a terminar, digamos, siendo promulgado y sancionado por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué me animo a decir esto? Me animo a decir esto porque cuando ustedes vean de qué se trata, van a ver que el grueso de los impuestos que están ahí incluidos son impuestos coparticipables. Por lo tanto, ganan las provincias, gana la nación y ganan todos, porque en realidad el conjunto de medidas realmente favorecen a los contribuyentes. Y en definitiva terminan siendo una herramienta de reactivación económica. O sea, si ustedes me preguntan si mi opinión es favorable o desfavorable a este paquete fiscal, es totalmente favorable, más allá de cuestiones puntuales que cualquiera puede hacer sobre la justicia o injusticia de un blanqueo, la ética o la falta de ética de un blanqueo, etc. Adelantándome un poco al final de la historia de esta serie de Netflix que vamos a ver hoy, yo lo que les puedo decir es que el combo que significa el blanqueo junto a una modificación muy importante que va a haber en el impuesto a los bienes personales, junto a lo que el statu quo del tratado entre Estados Unidos y Argentina hace una cuestión como muy relevante a la hora de tomar decisiones personales en términos de planificación y estrategia patrimonial personal. ¿Sí? No se dejen, cuando si toman una decisión respecto al blanqueo, que sea una decisión personal analizando todo el conjunto de su patrimonio y que no los corra nadie con el tema del convenio entre Estados Unidos y Argentina. Porque el convenio entre Estados Unidos y Argentina está en vigor, pero no necesariamente está operativo hoy para Estados Unidos. Cuando lleguemos al final de la charla y me hable de eso, les voy a decir por qué les estoy adelantando esta opinión. Eso no quiere decir que no vaya a estar en algún momento. El tema es que en qué momento. Si hoy o en el año 2030 o nunca. Bueno, vamos a empezar con lo más difícil de esta charla, que es compartir pantalla.
Entiendo que todos están viendo la pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de estos temas. Esta no es una de las charlas divertidas que a veces alguno de ustedes me habrá escuchado, aunque sea de impuestos, a veces son divertidas. Esta es una charla informativa. Igual vamos a hacer una bajada muy importante a tierra. Vamos a dar opinión y vamos a decir, como cuando vamos al médico, y uno le dice, ¿usted qué haría en mi lugar? Y el médico le dice, haría tal cosa, tal otra. Bueno, yo le voy a decir lo que haría en lugar de ustedes. Como dije antes, lo más importante acá es el blanqueo de bienes personales. Ganancias, sabemos qué es lo que está pasando. Moratoria es importante, pero es más bien de tipo descriptivo, aunque es importante. Bueno, estos son los temas que vamos a ver. ¿Mm? Vamos a ver la moratoria, vamos a ver el blanqueo, vamos a ver dos modificaciones súper importantes a bienes personales, vamos a ver todo lo que se está hablando hoy de impuesto a las ganancias, que es volver al viejo impuesto a las ganancias pre-masa, y vamos a hablar un poco del intercambio de información porque tiene que ver con el blanqueo. Y hay mucha confusión y mucha ignorancia con este tema. Somos muy poquitos los que estudiamos a fondo este tema en serio. Moratoria. Bueno, lo primero que quiero decirles es que tanto la moratoria como el blanqueo, como bienes personales, la decisión de todo lo que tomemos sobre esto está a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiere decir? Hay poco tiempo para aprovechar todas estas ventajas. Por ejemplo, moratoria, tengo que acogerme al régimen hasta 150 días posteriores a la reglamentación. Si fuera muy optimista y del Congreso esto sale en mayo, la reglamentación va a salir en junio. O sea que antes de fin de año uno tiene que estar decidiendo si se mete o no en moratoria. ¿Qué entra en la moratoria? Todas las obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024. E incluye todo. Tributarias, aduaneras, seguridad social e infracciones cometidas hasta dicha fecha. Ahí lo importante es que no entra solamente lo que yo no haya pagado, sino también lo que no haya pagado y esté en discusión administrativa, o inclusive contenciosa administrativa, donde yo lo que tengo que hacer ahí es desistir y allanarme y pagar y meterme en la moratoria. Inclusive entran las prescriptas con denuncia penal. Entra algo muy importante, el impuesto a la riqueza. ¿Se acuerdan? Hace 4 años, para los que me escucharon, que yo daba los pros y los contras del impuesto a la riqueza, algunos litigaron, otros no. Hubo otra gente que jugó muy al fleje y llevó mucho a la gente a litigar. Bueno, ahora tienen la posibilidad de meterlo en moratoria, el impuesto a la riqueza, ¿sí? Y otro tema importante es que pueden meter los planes de facilidades de pago, que tengan vigentes o caducos. O sea que ustedes tienen un plan de pago porque consolidaron deuda vieja y están metidos en ese plan de pago. Aunque estuviera vigente, lo pueden volver a meter en esta moratoria y van a tener una condonación de intereses, tanto de los resarcitorios como del plan de facilidades de pago. Esta parte es la que voy a ir un poquitito más rápido, porque es más descriptiva, ¿sí? Lo que no se puede meter en la moratoria es todo lo que tiene que ver con aportes a obras sociales, a RT, servicio doméstico, el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, más el seguro de vida, etc. Y tampoco los declarados en quiebra, los condenados por delitos aduaneros, fiscales, etc. Y las personas jurídicas en las que sus autoridades hayan sido condenados. Los beneficios son básicamente estos. Si ustedes ven los tres de la izquierda de la pantalla, ven que si pagan al contado en estas 3 cuotas, tienen condonación de intereses que van del 50 al 70%, dependiendo si eso se hace en los primeros 30 días, o en los 60 o en los 90. Acuérdense que el plazo máximo va a ser 150 días, como dije al principio. Y los planes de facilidades de pago que ustedes tuvieran, si los ponen dentro de la moratoria, van a tener una condonación de intereses del 40%. Hasta los 90 días, más de 91 días, 20%. Y a la derecha de todo van a ver que dice que se extingue o se suspende la acción penal,
y eventual interrupción de la prescripción penal. Hay condonación de multas, esto es muy importante. O sea, fíjense, en este slide lo que ustedes ven es que tienen condonación de intereses que pueden ir del 20 al 70% y tienen directamente condonación de multas totales, ¿sí? ¿Cómo se paga esta moratoria? Esta moratoria se paga según el tipo de contribuyente. Hay un pago a cuenta que varía del 20, el 15, el 20, 25% y van entre 36 y 84 cuotas dependiendo del tipo de contribuyente. Lo importante acá es que sepan que aunque se metan en esta moratoria, la van a poder cancelar anticipadamente. Esta moratoria permite, como dije antes, regularizar planes de pago vigentes, a que sean al 31 de marzo del 2024. Perdón, es la alergia del otoño. Pero bueno, ahí permiten condonar intereses resarcitorios y punitorios que estaban en la consolidación original y permite condonar parte de los intereses de financiación de esa digamos, este primer plan de pago. Eh, pero solamente se van a poder regularizar con pago contado hasta 3 cuotas mensuales. Bueno, esto es referente a la moratoria. Acá lo importante es que toda deuda vencida el 31 de marzo se puede meter una moratoria, que las cuotas son muy extensas, pueden llegar a ser hasta 84, que hay una condonación parcial de intereses, condonación total de multas, y puede entrar todo, menos obra social, RT, monotributo, entra todo, es muy amplia, y bueno, el que tenga algún problema de esta naturaleza lo tiene que aprovechar. Hoy dicen que en el mundo PYME, el principal acreedor de las pymes es la FIP, con lo cual la FIP se saca un problema de litigiosidad con los contribuyentes y los contribuyentes encuentran una manera de resolver un problema de falta de pago producto de, por ejemplo, seguramente la profunda recesión que se está produciendo ahora hasta el 31 de marzo y bueno, que sigue, obviamente. Se dice que abril es el piso, pero veremos. Y bueno, evidentemente debe haber un problema de morosidad en las pymes. Esto es régimen de regularización de activos, el conocido vulgarmente como el blanqueo. Yo sé que todos ustedes me estarán pensando, este hombre me viene a hablar de blanqueo y resulta que en el blanqueo de Macri nos traicionaron. ¿Se acuerdan que hubo una gran presión internacional? Los bancos internacionales decían que si no blanqueabas la cuenta te la cerraban. Fue un hito el antes y el después de ese blanqueo, porque antes de ese blanqueo había argentinos pobres en Argentina y ricos en el exterior. Después de ese blanqueo, bueno, fue el segundo blanqueo más importante del mundo en términos de PBI después de Indonesia. Se blanquearon algo así como 128.000 millones de dólares. eh, y nada, en términos de PBI fue el segundo del mundo, más grande, con lo cual. Pero claro, ¿qué pasó después de eso? Las tasas que Macri las quería llevar, el gobierno de Macri las quería llevar al 0,25, empezaron a subir y no solo a subir, se separaron en tasas para el exterior, en bienes personales y tasas de bienes del país. Los del bien del país hoy tienen un máximo del 1,75 y los bienes del exterior tienen un máximo del 2,25, lo que claramente es confiscatorio porque si bien ahora las tasas en el mundo están en el orden del 4,5-5%, cuando estaban al 2%, bueno, pagar el 35% de impuesto a las ganancias sobre el interés de un bono del tesoro que daba el 2% y después pagar el 2,25% sobre el bono del tesoro, hace, porque todavía no lo derogaron, hace que todos los años perdamos parte del capital. Además, la verdad que bienes personales es un impuesto retrógrado. Los más mayorcitos recordarán o sabrán o se habrán enterado de que en el año 76 Martínez de Oz elimina el impuesto a la herencia que existía en la Argentina y crea el impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes. Así que todo lo que peinamos canas de que lo que estamos acá, en promedio, entre el impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita, el impuesto al patrimonio neto, que lo reemplazó, y el impuesto a los bienes personales, que reemplazó a patrimonio neto, hagamos un promedio del 1%, hagamos un promedio de 40 años de trabajo y ya pagamos el 40% del patrimonio que van a heredar nuestros hijos. Así que, ¿por qué digo esto? Porque yo sé que con el Fondo Monetario ha habido conversaciones de si debería ponerse o no el impuesto a la herencia, y la verdad verdadera que
para todos los mayores que ya hemos pagado 30, 40 años el impuesto a los bienes personales, que se llamaba antes, la mitad de los bienes que le vamos a dejar a nuestros herederos ya pagó, ya se lo llevó el fisco, así que lo han cobrado con creces. Bien, pero bueno, más allá de este problema, el tema del blanqueo, ustedes lo tienen que ver en el combo de lo que les voy a contar después de bienes personales, donde se produce una baja muy sensible de las tasas de las alícuotas de bienes personales y la posibilidad de pagar 5 años juntos, un impuesto que se llama RIPB, y lo bueno que tiene eso es que por 5 años me olvido seguro de bienes personales. Y si alguno está pensando, no, pero me van a cambiar la norma, no, porque la norma está escrita de modo tal de que esos 5 años seguro tengo un tapón fiscal, por llamarlo así. Pero bueno, lo voy a explicar cuando llegue bienes personales. Ahora vamos a hablar un poquito de moratoria. Esta moratoria no va a tener el éxito del anterior. En la anterior estaba la presión internacional de los bancos, pero bueno, pensar que puede recaudar 20, 30 mil millones no es posible, porque además es muy barata y porque además tiene ciertos beneficios adicionales a la alícuota. ¿Quiénes van a poder regularizar activos que tengan en el país y en el exterior? Y básicamente las personas humanas, las asociaciones indivisas y las sociedades residentes fiscales en Argentina, por esos activos al 31 de diciembre de 2023. O sea, si cualquiera de los que estamos acá en pantalla tuviéramos activos no omitidos, no declarados al 31 de diciembre de 2023, en existencia esa fecha, los vamos a poder blanquear, ¿sí? También van a poder blanquear las mismas personas que no sean residentes fiscales en la Argentina a diciembre del 23 por sus bienes o rentas que tengan en el país. Y por último, las personas humanas no residentes, pero que fueron residentes fiscales argentinos antes del 31 de 12 del 23. La famosa éxodo de argentinos al Uruguay o a cualquier otro lado. Bueno, Susana Jiménez. Susana Jiménez, si tiene algo para blanquear, y bueno, lo puede blanquear al 31 de diciembre de 2023, y lo harán en igual condiciones que un residente argentino. ¿Hasta qué fecha uno puede adherirse a este blanqueo? Uno puede adherirse hasta el 30 de abril del 2025 y va a ser prorrogable. Pero recuerden una cosa, por eso la importancia de esta charla en estos días y por eso Grupo GNP salió a dar charlas antes de que el proyecto entrara a diputado, ahora que el proyecto salió de diputado y aunque lo esté tratando el Senado. Primero porque creemos que va a ser aprobado en su amplia mayoría y segundo porque hay menos tiempo. Ustedes tienen que empezar a pensar ya. ¿Por qué? Porque si bien tiene esta fecha de adhesión, el blanqueo, hasta el 30 de abril de 2025, hay fechas claves que están a la vuelta de la esquina muy pronto, en 2 o 3 meses, va a haber que decidir tanto el blanqueo como la posibilidad de pagar bienes personales en 5 meses, porque ponen fechas muy próximas a la fecha de hoy. Entonces, ahora lo van a entender eso. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, ¿quiénes no van a poder blanquear? Los funcionarios públicos. Se está discutiendo que los hermanos de los funcionarios públicos no están incluidos en esta ley, tampoco deberían poder. Bueno, los convivientes, ascendientes y descendientes, los declarados en quiebra, en general, en fin, lo de siempre, ¿sí? Bueno, esto que voy a hablar ahora es muy importante, que son las etapas de adhesión y la presentación de la declaración jurada y las alícuotas correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos momentos distintos. Uno, el momento de adherir, y van a ver que hay que, además de adherir, pagar un anticipo al momento de esa adhesión. Eso es en un momento dado, muy próximo. Y hay un momento posterior a ese, no muy lejano, que hay que ya presentar la declaración jurada definitiva y pagar el saldo remanente a ese anticipo que pagué. Eso está en esta tablita, que es muy fácil de entender, que se ve que hay una etapa 1 donde, y recuerden esta fecha, 30 de septiembre del 2024, qué casualidad, en septiembre, si Estados Unidos informara sobre el año 2023, va a informar en septiembre del 2024, si es que el tratado estuviera operativo. Pero bueno, volvamos a esto. Fíjense, hay una etapa 1 donde yo tengo que adherirme y hacer el pago anticipado, que les adelanto, es el 75% de lo que dé luego la declaración jurada. Y si yo me adhiero ya el 30 de septiembre,
Ahí hay, David, para la persona que me está ayudando, hay gente en sala de espera, por favor. En la etapa 1, fíjense que se paga el 5%. O sea que es un blanqueo barato, siempre y cuando yo adhiera al 30 de septiembre de 2024. Ahora, si yo me quedo dormido y adhiero eh, hasta el 31 de diciembre de 2024, ahí la tasa ya se me va al 10%. Y si me quedo más dormido y adhiero recién el 31 de marzo de 2025, la tasa se me va al 15%. Pero ¿cuál es el agravante de todo esto? Supónganse que Alberto, que me está ahí mirando y que es un amigazo de la vida, él dice, yo voy a blanquear 10 millones de dólares en la etapa 1. Bárbaro, 5%. Y después dice, no, pero en la etapa 3 está. Ay, me olvidé de este millón. Y blanquea 1 millón más. 11 en total. 15% sobre 1 millón y 10% sobre 5, no. 5% sobre 10 millones y 15% sobre 1 millón, no. La última etapa arrastra la alícuota de todo lo demás. Con lo cual, no se equivoquen. Por eso les digo que estas decisiones son muy rápidas. Esto, para tomar la máxima ventaja de este blanqueo, ustedes al 30 de septiembre tienen que estar seguros de lo que quieren hacer, o muy seguros. ¿Por qué? Porque, ya les digo, la etapa 2 arrastra a la 1 y la etapa 3 arrastra a la 2 y a la 1 en cuanto a la alícuota, ¿sí? Una cosa que no comenté es que este blanqueo tiene una particularidad. Cualquiera que blanquee hasta $100.000 no paga nada. No paga nada. Ahora, cualquiera sea el bien, que valga hasta $100.000 no paga nada. Ahora, si blanquean $110.000, no es que tienen que pagar sobre 110.000, van a tener que pagar solamente sobre 10.000. O sea, esos 100.000 están exentos para siempre. Funcionan como un mínimo no imponible. Está exento, no paga impuestos. Paga el excedente de $100.000. Bueno, después la columna tercera dice cuándo presentar la declaración jurada y pagar el remanente de ese 75% que se paga en la columna 2 cuando uno se adhiere y hace el pago adelantado, ¿sí? Algunas consideraciones particulares de este blanqueo. El blanqueo se va a tener que abonar en dólares. O sea que si yo blanqueo bienes en Argentina que están en pesos, tengo que convertirlos a dólares. Ahora explico cómo. Es a dólar MEP, en realidad, me adelanto. Acá se comenta que la falta de presentación y pago en término, al momento de adhesión, ¿se acuerda que el momento 1, después estaba el momento 2, que era la declaración jurada? Bueno, privará de todo efecto jurídico respecto a la adhesión al régimen. Y acá dice en el tercer párrafo que la falta de ingreso del pago adelantado, que no puede ser menor al 75%, me hace decaer mi adhesión al régimen. ¿Ok? Bueno, el cuarto dice, hoy es obvio, el pago adelantado de las etapas anteriores será pago a cuenta del pago adelantado que se efectúe en la última etapa. Si yo, en definitiva, fuera un dubitativo y estoy adhiriendo una parte en la etapa 1, otra parte en la etapa 2, otra parte en la etapa 3, lo malo es que me arrastran a la alícuota más alta, pero me toman a cuenta lo que obviamente ya pagué en las etapas anteriores. ¿Qué bienes se pueden declarar? Todos, siempre y cuando sean bienes existentes al 31 de diciembre de 2023. Existentes y omitidos de declarar, obviamente, ¿no? Se trata de exteriorización de activos no declarados, ¿sí? Pueden declarar, van a ver que después va a haber una ventaja muy grande para blanquear tenencia en moneda nacional o extranjera. Puede llegar a pagar tasa cero eso. Ahora lo voy a explicar más adelante. Acuérdense de esto. Puedo llegar a pagar tasa cero. Bueno, después puedo blanquear bienes muebles, otros bienes muebles, demás bienes, incluyendo créditos, otros bienes intangibles, criptomonedas. La pregunta que uno se tiene que formular acá es, ¿y los bienes de cambio dónde entran? ¿En otros bienes muebles? ¿En dónde entra? Nosotros pensamos, en principio, que los bienes de cambio no entran. Porque ¿qué hacen la mayoría de las compañías? Compran materia prima o productos terminados que venden. Después lo recortan con la tijera y bajan el inventario final. Al bajar el inventario final, bajan la utilidad. Entonces no es que se trata de bienes omitidos, porque la factura de compra la tengo. Simplemente lo que hice fue no incluirlos o reducirlos
en el inventario final. ¿Para qué? Para bajar la utilidad contable impositiva. Eso es muy poco sofisticado, pero es lo que muchas veces se hace o hacen. Entonces, yo creo que eso no es un tema de blanqueo, es un tema de moratoria. Hay que hacer una rectificativa, poner bien, digamos, la declaración jurada como corresponde y hacer una moratoria, no un blanqueo, para los bienes de cambio. ¿Qué no me dejan, qué bienes no me dejan incluir en el blanqueo? Obviamente los que estén depositados en jurisdicciones identificados por el GAFI como de alto riesgo no cooperantes, lista negra o lista gris, que creo que están acá, sí. Bueno, son países bastante estrambóticos, ¿no? Hay algunos que me llamó la atención, como Sudáfrica, pero bueno, o Turquía, pero bueno, estos son los países que hoy por hoy, si yo tuviera cuentas bancarias en esos países, seguramente ninguno de ustedes debe tener en estos países, menos en Corea del Norte o Irán, no podrían blanquear. Hay ciertas reglas especiales para la declaración de dinero en efectivo local o en el exterior. ¿Se acuerdan que se lo anticipé? Van a haber ciertas reglas especiales que le va a traer ciertos beneficios especiales si los quieren tomar. Y si no, van por las generales de la ley, al 5, al 10 o al 15. Acuérdense, para dinero en efectivo local o que tengan en el exterior. Y como el grueso de la gente tiene este problema, algunos tienen problemas de inmuebles, pero en general vamos a prestar atención a esto. Primero, para que el dinero en efectivo que tenga en Argentina lo tengo que depositar sí o sí hasta el 30/9 de 2024 en una cuenta bancaria, en una cuenta de un banco o de una LIC, ¿sí? Que se va a llamar Cuenta Especial de Regularización de Activos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo dinero en una caja de seguridad, por más que lo tenga el 31 de diciembre, no lo puedo blanquear como dinero en la caja de seguridad. Lo tengo que depositar sí o sí en un banco. Ahí hace una mención la norma que dice que los bancos no podrán negarse a aceptar dinero con los recaudos que tengan que tener por temas de lavado de dinero o lo que sea, pero no van a poder negarse a aceptar abrir esa cuenta especial de regularización y van a tener que aceptar que se deposite ese dinero. Pero acuérdense, se tiene que depositar hasta el 30/9 de 2024, ¿sí? El dinero efectivo en el exterior también debe depositarse hasta esa fecha, si el Senado no lo cambia, debe depositar en la misma, debe depositarse hasta esa fecha en la cuenta bancaria del exterior. Y después, fíjense que dice, deberá y podrá. Dice, deberá depositarse hasta el 30/9 en una cuenta bancaria del exterior para poder ser objeto de blanqueo. Y luego dice, podrá ser transferido a la Argentina a la cuenta especial de regularización de activos para obtener los beneficios que se le otorgan a esa cuenta, que todavía no los conté y los voy a contar, pero que les adelanto que es que se puede blanquear a tasa cero. Entonces, ustedes pueden depositar el dinero en el exterior y blanquearlo a la tasa del 5, el 10 o el 15, en principio sería la tasa del 5, porque lo están depositando al 39. Si lo depositan ahí, obviamente se van a adherir a esa fecha y ya entran en el 5. Pero si lo transfirieran a la cuenta especial de regularización de activos a la Argentina, van a ver que tienen el beneficio de tasa cero. ¿Cómo se calcula la base imponible? ¿Se acuerdan que tenía que ser pagado en dólares el impuesto del blanqueo? Bueno, se calcula al dólar MEP, la base imponible. Y para bienes nominados ya directamente en moneda extranjera, el reglamento va a establecer la cotización a considerar. Bueno, estas son normas medio densas de evaluación, cómo se evalúa cada cosa, digamos, el dinero a tipo de cambio MEP, inmuebles, ahí sí hablan del valor superior entre adquisición, valor fiscal o valor mínimo, que lo va a fijar la FIP. Los inmuebles en el exterior, al valor de adquisición o su valor mínimo, el mayor, siempre el mayor, ¿no? El valor mínimo, cierta prueba en contrario, en el caso de los inmuebles en el exterior, si hubiera baja importante. Las acciones, participaciones que no coticen a valor patrimonial y todo lo que cotice a valor de cotización. Bueno, los otros bienes muebles a valor de mercado, créditos, capital más intereses, derechos a valor de adquisición al tercero, convertido a dólares, criptomonedas a su valor de mercado, otros bienes del exterior a valor de mercado. Fíjense que la palabra mercado aparece en casi todos lados. Acá viene lo que muchos querrán saber.
¿puedo regularizar más de, porque hasta $100.000 no pago nada, ¿no? Eso se acuerdan, que estábamos exentos. ¿Puedo regularizar algo, algún bien en más de $100.000 a costo cero? La respuesta es sí. Vamos a ver cuáles son los requisitos. Bueno, hay mucha letra acá, pero sí, en la medida que se regularice dinero en efectivo en Argentina y en el exterior, que ese dinero que esté depositado en cuenta bancaria del exterior, o sea, el producto de la venta de mi portafolio, y se convierte en dinero y lo deposito, si ese dinero luego es depositado o transferido a lo que está subrayado, a una cuenta especial de regularización de activos, y se mantengan esos fondos hasta el 31 de diciembre de 2025 en esa cuenta en Argentina. El depósito en esa cuenta especial de regularización de activos, como les dije ya, hay que hacerlo no más allá del 30 de septiembre de 2024. Me van a dejar retirar parte de esos fondos antes del 31 de diciembre de 2025 sin que pierda los beneficios, siempre y cuando sean, es el párrafo tercero, siempre y cuando sean para cancelar el impuesto del blanqueo o para cancelar el impuesto a los bienes personales. Por eso dije que este es un combo con bienes personales. También podré invertir ese dinero, no lo tengo que dejar muerto en una cuenta corriente, lo puedo invertir en certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversiones productivas o en cuotas partes de fondo común de inversión que cumplan los requisitos de la reglamentación. O sea, todavía no sabemos en qué se va a poder invertir. Se va a poder invertir en algo, no va a estar a tasa cero, pero nos van a decir en qué. ¿Sí? Y el último párrafo dice que si yo efectúo un retiro, que no sea para pagar bienes personales o el blanqueo, o para invertirlo en estos fondos como una inversión que me van a autorizar, si lo retiro con anterioridad al 31 de diciembre de 2025, tendremos que pagar el 5% sobre el monto de la transferencia. O sea que estos dineros así depositados en esta cuenta, o pagan cero, si cumplo con estos requisitos, o pagan el 5%. ¿Por qué el 5? Porque los deposité al 39. Y acuérdense que en el slide anterior, en las etapas, hasta el 39, la tasa era el 5. ¿Sí? O sea, esto va a ir al 5 sí o sí. Al 0 o al 5 si retiro el dinero de la cuenta especial. Esto es muy interesante. Nosotros es la cuarta vez que leemos este mamotreto, que es un ladrillo de 10 centímetros de altura, porque lo leímos en diciembre, lo leímos el 13 de marzo, lo leímos cuando entró a diputado y lo leímos cuando entró a senadores, y hubo cambios. Hoy casualmente corregí un artículo porque al entrar a diputados, este artículo lo habían sacado y diputados lo volvió a poner. Y es recontra importante. Y está siendo criticado por algunos políticos, porque los políticos dicen, uy, ahora testaferros pueden blanquear. Pero no está pensado para eso. Este artículo está pensado para desarrollar el mercado inmobiliario y algún otro mercado vinculado al agro, sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que permite es que personas humanas y instituciones indivisas regularicen inmuebles que estén bajo la titularidad de sociedades. Ustedes saben que muchas veces en el mundo de los negocios se compran inmuebles, quizá a un valor muy atractivo, porque están encapsulados en una sociedad. Entonces tienen un valor, un costo fiscal muy, muy bajo. Yo compro la sociedad porque me lo están vendiendo muy barato, digamos, esas acciones. Además, las acciones pagan el 15% de impuesto. En cambio, el inmueble pagaría, por estar dentro de una sociedad, pagaría el 35% de impuesto, con un costo de compra muy, muy barato, muy bajo. Entonces, prácticamente el 35% sobre el total del inmueble. Entonces, ¿qué se hace en la transacción? Viene el señor comprador y dice, está bien, vendeme las acciones, el vendedor paga nada más que el 15% por la venta de las acciones, antes no pagaba nada, y yo tenía el inmueble, pero encapsulado en una sociedad anónima. Eso trababa completamente todo desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque yo después inmueble lo quería sacar de ahí y venderlo, o aportarlo a un fideicomiso, o hacer lo que quiera para hacer el desarrollo, y eso implicaba venta para la sociedad. Entonces, si eran $10 millones de venta, cero de costo, porque el costo estaba completamente mínimo de valor fiscal, prácticamente me costaba el 35% de la venta. ¿Esto qué me va a permitir? Que yo blanqueé esa sociedad que yo había comprado
blanqueé el inmueble en cabeza propia, dentro de los 2 años hay que escriturarlo, cabeza mía, y si yo ese inmueble lo vendo, ya dejo de pagar el 35% sobre la diferencia entre el valor de venta y el costo, sino que pago nada más que el 15% por la diferencia entre el valor de venta y el costo. ¿Cuál es mi costo? Y el costo al que lo blanqueé. Con lo cual me termina costando el 5%, el 10 o el 15%, según el momento en que lo regularice. Obviamente intentaré hacerlo al 5%, y me salgo del problema del 35% que tengo hoy y pago el 5% y después yo ese inmueble lo vendo o lo aporto a un fideicomiso o lo que sea, o cualquier operación que equivalga a venta, y bueno, mi precio de venta va a ser muy similar al costo, que el costo es el montón que blanqueé. Entonces, esto destraba negocios de real estate que hoy están muy trabados, o campos que están metidos dentro de sociedades. ¿Qué pasa con este tema de los inmuebles dentro de las sociedades? Sucede que muchas veces el abogado, con un criterio honesto, quiere cuidar al individuo y le dice, no, mira, vos ponelo dentro de una sociedad y que entonces la sociedad sea la que le alquile el bien al fondo de comercio y separar el fondo de comercio en una sociedad y poner el bien en otra sociedad, y cualquier problema que tenga un fondo de comercio, teniendo 2 sociedades en el medio, siempre estás más lejos. Bueno, esa es una visión. La visión del tributarista no es eso. Por ejemplo, mis pisos que yo le alquilo a Grupo GNP están en cabeza mía. ¿Por qué? Porque, porque fiscalmente me conviene mucho más. Porque el día de mañana quiero vender esto y si están encapsulados en una sociedad, pagan el 35%. En cabeza propia, si fueron comprados antes de 2018, no pagan nada, el ITI, que lo van a derogar, o si no, paga el 15%, por la diferencia entre el valor de venta y de compra, si lo compré después de enero del 2018. Entonces, esto es muy importante. Ojalá que lo dejen, porque lo están criticando no con este tema que tiene que ver con desarrollar el mercado inmobiliario y otros negocios, y desarrollar negocio en general, sino que lo están criticando diciendo, uy, acá va a haber testaferros que van a poder. Me parece que es para la tribuna todo este comentario, me parece. Bueno, ¿cuáles son todos los beneficios que me da blanquear? Los de toda la vida. No vamos a estar sujetos a determinación de oficio por parte del fisco. Quedamos liberados de toda acción civil y de ley penal tributaria, cambiaria, aduanera. Me extingue la acción penal. La liberación, bueno, no alcanza a acciones eventuales de particulares perjudicados. ¿Y quién podría ser un particular perjudicado? El fisco provincial y municipal. Pónganse que yo blanqueo a nivel nacional y blanqueo ingresos y bienes y qué sé yo qué, y viene, qué sé yo, Cava y me dice, flaco, no me pagaste ingreso bruto. Lo que yo le puedo decir es que en general suele haber una alta adhesión de las provincias una vez que hay un blanqueo a nivel nacional, y que en general las provincias no se meten cuando alguien blanquea a nivel nacional. ¿Para qué? Para no quemar la herramienta del blanqueo. ¿eh? Porque el blanqueo en definitiva termina siendo distribuido a las provincias vía transferencias discrecionales, etc. Otros beneficios que tiene el blanquear, obviamente, es la liberación del pago de todo impuesto, ganancia, débito, valor agregado, bienes personales, lo que quieran. Y el último punto de abajo es importante porque en el blanqueo anterior yo no me podía equivocar en más del 1%. ¿Qué quiere decir? Si yo blanqueaba $1.000.000 y me encontraban bienes por $20.000, es decir, por el 2%, me decaía el blanqueo. Ahora mi margen de error lo va a fijar el reglamento y va a estar en el rango entre el 10 y el 25%. Vamos a poner que fijen el 20%. Si yo blanqueo $1.000.000 y me encuentran bienes no declarados por 180.000, estoy dentro del rango que no tiene penalidad, digamos. No me decae el blanqueo, ¿sí? Si me encuentran más del 20%, si ese fuera el porcentaje, paso a tener problemas, ¿sí? Bueno, obviamente no va, a ver, esto en medio de, bueno, está Guillermo que conoce de estos temas, pero digo, en principio no nos liberan de cualquier obligación impuesta por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ese dinero, obviamente, va a quedar expuesto a todas las penalidades que tiene ese régimen. Esto está con lo referente al blanqueo. Ahora vamos a lo referente a bienes personales. Es muy, muy importante la modificación que este paquete introduce sobre bienes personales,
y muy, muy beneficiosa para los contribuyentes. Y la manera como está redactado este tema de poder pagar bienes personales 5 años por adelantado, que se llama REIBP, ahora lo explico, permite pensar seriamente en la posibilidad de adherirse a este régimen y de pagar 5 años por adelantado, aun cuando se refiere a bienes que he blanqueado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Con el blanqueo anterior, mucha gente blanqueó, mucha gente se sintió traicionada, le subieron las tasas, etcétera, etcétera, y dicen ahora no me agarran más. Bueno, ahora va a haber un blanqueo que es mucho más barato, que es más barato que el anterior, sobre todo para, acuérdense, dinero en efectivo, ya sea depositado, por supuesto, ¿no? Argentino o del exterior, porque puede ir a tasa cero o un máximo del 5%, y van a ver que hay un beneficio muy grande, mínimo por los próximos 5 años. Y además va a haber estabilidad fiscal por 10 años más, esos 5, ahí ya eso lo miro con más, con menos interés. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué es este nombre horrible que le pusieron REIBP? El REIBP es un régimen especial de ingreso de bienes personales. Es de carácter individual y voluntario, me permite tributar en una sola vez, de manera unificada, en un solo año, este año, los periodos fiscales 2023 a 2027. Y es para todo tipo de contribuyentes que no hayan blanqueado o contribuyentes que hayan blanqueado. Los que blanquearon por el 2023 pagarán en función al blanqueo y esos bienes regularizados a través del blanqueo pagarán del 2024 al 2027 el REIBP. Y los otros bienes que este señor haya blanqueado, que no haya, perdón, este señor que blanqueó, que pagó por el 2023 según el blanqueo y decidió pagar todo junto el REIBP por 4 años, para los otros bienes que no haya blanqueado, porque ya los tenía declarados, pagará si quiere, si no, no, el REIBP directamente por los 5 años, del 2023 a 2027. Bien, ya sé que están pensando, sí, pero yo blanqueo, después me mata con bienes personales, esperen, no se hagan, esperen un cachito. ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, nosotros, las personas humanas y sucesiones residentes al 31 de diciembre de 2023. También van a poder acceder quienes al 31 de diciembre de 2023 no sean considerados residentes fiscales, pero que lo hubieran sido antes. ¿Se acuerdan Susana Jiménez, que vivía acá, después se fue a ver? Doy el ejemplo ese siempre porque ayuda a entender. Que no es más residente fiscal. Bueno, ella va a poder adherir por todos sus bienes, digamos, por este RIPP. Pero ¿qué va a pasar? Que a partir de su adhesión al régimen va a ser considerado residente fiscal argentino. O sea, la ventaja, ¿cuál va a ser para el tipo que se fue a Uruguay? Se mete en este régimen, pero pasa a ser residente fiscal argentino. El tipo pagó por 5 años y se olvida. Y 10 años más tiene estabilidad fiscal no tan atractivo. Ahora lo explico. Hay un plazo para ejercer la opción de pagar esto y ese plazo está de vuelta a la vuelta de la esquina. Acuérdense, el blanqueo, el plazo más conveniente, si bien se extiende hasta abril de 2025, el plazo más conveniente era 30 de septiembre de 2024, el plazo para el REIBP es 31 de julio del 2024. Y muchos estarán diciendo, pero ¿cómo es este tema? ¿Y qué pasa? Porque yo ahora en junio tengo que presentar bienes personales. ¿Y cómo lo voy a pagar bienes personales? Si sale la ley, bajando las alícuotas, yo voy a pagar bienes personales con las nuevas alícuotas que voy a explicar ahora. Y lo que pague por bienes personales en junio ahora va a ser tomado a cuenta del REIBP cuando yo adhiera en julio del 2024. Si es que se mantiene en esta fecha y si en el Congreso no siguen discutiendo. Por eso yo todos los días llego a mi casa, saludo a mi señora, le doy una caricia al perro, prendo la televisión y miro rápido a ver qué pasó en la comisión respectiva que están discutiendo esto, porque este tema es muy importante y muy beneficioso. Pero al mismo tiempo nos obliga a actuar rápido. Piensen que hoy es, no sé, 16 de mayo, así que estamos a 2 meses y medio. Bueno,
Esto se puede llegar a postergar un poquito todo, pero bueno. Eh, ¿Cómo se determina la base imponible de esto de pagar 5 años juntos bienes personales? Y bueno, valúo el patrimonio mío, igual que voy a hacer ahora con bienes personales, a diciembre de 2023. Le voy a sacar las acciones que tenga porque pagan vía responsable sustituto, voy a sacar casa habitación porque está exento. Ahora la exención va a llegar a 350 millones de pesos, es decir, casa habitación, que la exención ahora era 2 pesos, va a ser 350.000 dólares. Voy a eliminar los bienes exentos del impuesto y voy a restar el mínimo no imponible, que ahora va a ser de 100 millones, o sea, 100.000 dólares. Una vez que llegue así a esa base imponible, así determinada, con todos mis bienes al 31 de diciembre de 2023, como lo hubiera hecho, exista o no exista el RIBP, esa base la voy a multiplicar por 5. Y si me salté un punto, van a ver que el anteúltimo punto dice que la alícuota a aplicarle a esa base multiplicada por 5 va a ser del 0,45. Que es lo mismo que decir, hago la base y agarro 0,45 por 5, me da 2,25. En definitiva, estarían pagando 0,45 por 5 da 2,25, estarían pagando el 2,25 sobre la base imponible del año 2023 que ustedes estén determinando ya para bienes personales. Eso lo van a tener que comparar contra lo que van a pagar de acuerdo a las nuevas escalas que voy a explicar más adelante. Uno va a tener que comparar este cálculo que está presente en este slide, que es 5 años de la base imponible de 2023 al 0,45, o si quieren una base de 2023 al 0,45 por 5, es decir, al 2,25, versus esta misma base, pero liquidada en los 5 años próximos. Bueno, nosotros hicimos ese cálculo a moneda dura y nos dio que hay un ahorro de tasa de entre el 20 y el 40%. Ahora explico por qué. Pero lo que les quiero decir es que hicimos la TIR de esto y más allá de otras consideraciones que ahora explico, desde el punto de vista estricto financiero de la TIR, conviene hacerlo, ¿sí? Bien. Bueno, la reglamentación va a establecer la forma de pago de este RIBP y acá aclaramos nuevamente que se va a poder computar como crédito fiscal de RIBP el impuesto que paguemos por bienes personales ahora en junio del 2024, por la declaración jurada del 2023. Me piden también, en la fecha que el reglamento lo defina, un 75% de pago inicial. El reglamento saldrá en junio y dirán, bueno, a tal fecha me tenés que hacer un pago inicial y después presentar la declaración jurada. El punto cuarto, 1, 2, 3, punto cuarto dice que si se advirtiera que el pago inicial fue inferior al 75%, vamos a suponer que el pago inicial que hice fue el 60%, me equivoqué, no pagué el 75%, me dicen, bueno, te perdés los beneficios del RIBP o pagame el 40% restante al doble. Que dice abonar el saldo pendiente incrementado en un 100%. Después el último punto es legisla para los que hayan blanqueado, que dicen que deberán presentar una declaración específica del RIBP separada para los bienes blanqueados y otra para los bienes que ya existían. Algunas reflexiones. Si yo soy una persona que tengo un stock importante y me da entidad ponerme a pensar en esto del RIBP, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo un flujo muy importante y estoy previendo que en los 5 años mi patrimonio va a crecer mucho, y el RIBP es muy importante, porque congelo por 5 años el incremento futuro de mi patrimonio en los próximos 5 años, porque voy a pagar por 5 años, se acabó, no tengo ninguna deuda, ni formal ni material, con el fisco por 5 años y me conviene. Es una consideración adicional al cálculo financiero de calcular la TIR. Ahora, si fuera al revés, yo soy una persona retirada o que no voy a tener ingresos importantes o que mis ingresos son apenas lo que consumo
Y en ese caso, si preveo que mi patrimonio se va a disminuir, porque para mantener mi nivel de vida o para vivir o lo que sea, o voy a donar, por ejemplo, y ahí capaz que no me conviene el RIBP, aunque la TIR me dé bien, porque capaz que estoy previendo que en los próximos 5 años mi patrimonio se va a achicar considerablemente o se va a achicar. Entonces ese es otro factor que ustedes tienen que considerar al momento de ver el RIBP. En condiciones normales, de donde digo, bueno, yo gano y lo que gano me lo consumo, y ahí la TIR juega a la hora de definir si pago o no pago ese RIBP. Miren, yo le voy a contar una anécdota. Creo que alguna vez a Alberto se la conté. Una vez de una charla en IDEA, estaban para el encuentro anual de IDEA de impuestos, había 200 personas de las compañías más grandes, los directores de impuestos o financieros de las compañías más grandes de la Argentina. Entonces yo, hubo un revalúo en el año 2017 de activos, bienes inmuebles y bienes muebles, y pregunté, ¿cuántos hicieron el revalúo? Y 3 levantaron la mano, y yo levanté la mano, pues yo hice el revalúo de los inmuebles de GNP. ¿Por qué? Porque además del análisis fiscal, lo que hicimos fue el análisis financiero, que era la TIR, porque había que pagar un impuesto que era del 5% para bienes muebles y 9% para bienes inmuebles, y dolía porque había que pagarlo, sobre el valor actualizado, revaluado a esa fecha del revalúo, pero después ese revalúo se deducía al 35% en el impuesto a la ganancia en la mitad del tiempo a través de la amortización. Ese cálculo financiero que nos lo pidió la FIP, para poder salir a vender el revalúo, que no tuvo éxito porque fue tapado por la reforma, porque los contadores no se la contaron a los dueños, porque los dueños de las empresas o de los patrimonios dijeron, no, tengo que pagar el 9, el 5, olvídate, no quiero pagar nada. Bueno, el que hizo el cálculo, nosotros vimos que los bienes muebles daban un 40, ahora parece poco por la inflación que estuvimos sufriendo todos los días, pero en aquel momento nos daba el retorno, la TIR en un 45% sobre el LEVAC, decíamos en ese momento, que es lo que después fueron las LELIC. Y sobre inmuebles nos daba el 18%. El retorno a la inversión de haber invertido en un impuesto al revalúo de activos. Y no lo aprovechó casi nadie. En esas 200 empresas que había ahí, 4, perdón. Nosotros también. Bueno, esto es lo mismo. Esto es un tema que cuesta porque hay que pagarlo, el 225. 0,45 por 5 es 225. Y van a ver que las tasas las van a bajar en este proyecto para el 2023 en adelante. Van a legislar retroactivamente. Eso es anticonstitucional, pero como le beneficia a todos los contribuyentes, nadie va a decir que es inconstitucional. Beneficios. Bueno, ya algo los mencioné. Los beneficios del RIBP me excluye de toda obligación fiscal, formal y material por 5 años. Pero el punto 2 es el más importante. Me excluye de todo otro tributo nacional que se aplique en el patrimonio durante esos 5 años, sin importar su denominación. Nacional, ¿eh? Provincial pueden poner alguno, pero bueno, siempre pueden poner un provincial, así que no debería entrar en el análisis. Después, el punto 3 es que me dan estabilidad fiscal desde el año 2028 al año 2038. ¿Qué es esa estabilidad fiscal? Que si crean algún impuesto sobre mi patrimonio, de lo que sea, 1%, 2%, 0,50, lo que sea, voy a tener un crédito fiscal del 0,25, porque esa es la alícuota razonable para un impuesto de esta naturaleza. Bueno, esto sí que tiene un valor relativo, porque me pueden poner un impuesto de vuelta al patrimonio del 2028 al 2038 del 2% y el 0,25 de la décima parte, ¿no? O sea, de vuelta, el análisis es, porque durante 5 años, subjetivamente me saco de encima toda la problemática de bienes personales y además la TIR me da a favor. Y después tengo que meter en el cálculo si mi patrimonio va a aumentar en esos 5 años, con lo cual me lo blindo por 5 años, o si se va a disminuir. Eso también juega a favor y en contra de esta decisión. Otras cuestiones. Esto estuvo pensado para, supónganse que mi hijo dice, que yo tengo 5 hijos, ¿no? Y todo bastante rápido. Y que uno diga, yo me meto en el RIBP. Total, el viejo me va a entrar a donar su patrimonio. Entonces él se mete en el RIBP y dice, yo por 5 años, por más que me aumente el patrimonio, no pago nada, porque
me lo explicó el 16 de mayo, me dijo, si mi patrimonio aumenta en 5 años, a mí me viene una donación, chao. No, esto lo previeron. Dijeron, si mi hijo, por ejemplo, se mete en un RIBP y yo no, y le hago una donación, él esa donación, como donatario, la va a tener que tributar al mismo valor al RIBP, como si lo hubiera tenido en ese momento. Entonces, esa situación la han previsto. Ahora, al revés, supóngase que yo haga el RIBP y yo luego le dono a mis hijos, ellos van a tener que pagar impuestos a los bienes personales. Entonces, si yo estoy previendo donar, no me conviene el RIBP. Si yo estoy previendo no donar o estoy previendo que mi patrimonio crezca, el patrimonio familiar en definitiva, y capaz que me conviene el RIBP. ¿Sí? Eh, bueno, acá el último punto dice que no será aplicable el caso de donación de acciones alcanzados por bienes personales responsables y sustitutos. Vieron con las acciones que ustedes tienen, bienes personales, se paga a través de la sociedad emisora de las acciones, al 0,5. Bueno, esto les va a importar mucho, porque es lo que nos va a pasar desde el 2023 en adelante, o sea, están legislando retroactivamente, y es lo que vamos a comparar con el RIBP. Entonces, ¿qué es? Primero, se incrementa muchísimo el mínimo no imponible a $100.000, es una cifra ya más comparable con países del exterior. Hay una exención a la casa habitación de $350.000, en realidad 350 millones, ¿no? Y van a unificar las alícuotas, no va a existir más eso de alícuota más chica para bienes del país, más grande para bienes en el exterior. Miren, así van a ser las alícuotas. En el 2023, olvídense del RIBP un instante, y miren la columna 1 y la columna 2 de la izquierda. En el 2023, las alícuotas van a ir de 0,50 a 1,5. Y después fíjense que van decreciendo. 2024, siempre una alícuota del 0,5, ¿no? 0,5 al 1,25, 0,5 al 1, 2025, 0,5 al 0,75, y en el 2027 sí, ya la ponen en 0,25. ¿Se acuerdan que el crédito fiscal del 2028 en adelante era el 0,25 en la estabilidad fiscal? ¿Por qué? Porque están pensando en, no sé, en 2 mandatos seguidos y que, bueno, es el 0,25. ¿Qué pasa para contribuyentes cumplidores? ¿Quién es un contribuyente cumplidor? Alguien que a diciembre de 2023 haya presentado en tiempo y forma las declaraciones juradas del 2020, 2021 y 2022. Eso va a permitir que Guillermo Pérez, que presenta en junio de 2023 su declaración jurada, si está en la tasa máxima del 1,5, se la reduzcan al 1. Y en el 2024, la tasa máxima del 1,25 se la reduzcan al 0,75. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que yo, para calcular el RIBP, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi patrimonio al 31 de diciembre de 2023, lo voy a calcular como me dice la ley, como lo voy a hacer ahora en junio, lo voy a multiplicar por 5, voy a aplicar la tasa del 0,45, y eso lo voy a comparar con ese mismo patrimonio calculado a la tasa máxima, pongámosle si después la voy a aplicar, ¿no? Del 1,5, del 1,25, del 1, del 0,75, el 0,25, o si soy un contribuyente cumplidor, esa tasa máxima reducida en medio punto. Acá se da la paradoja que la TIR es más beneficiosa, comparando el RIPP con liquidando los 5 años uno por uno, es más beneficiosa para el no cumplidor que para el cumplidor. Porque el cumplidor va a tener una tasa más baja, que cuando la compara con el RIBP, que es más baja, me da una TIR a mi favor a favor del RIBP de un 15% más o menos. En cambio, para el no cumplidor le da un 30%. Pero bueno, son las cosas que pasan en impuestos. También hay lo mismo, una rebaja de tasa para responsable sustituto. Bien. Bueno, esto, entonces, antes de entrar en ganancias y después un poquitito del convenio con USA. Hay muy poquito tiempo. En junio vence bienes personales, el aplicativo no está, ya se está hablando que va a haber prórroga, pero va a haber prórroga para el aplicativo, no creo que haya prórroga para pagar, o sea que mi gente sigue en las planillas Excel haciendo los cálculos de los bienes personales de todos mis clientes, de los dueños de las empresas que tenemos y todo eso,
y seguramente vamos a tener que pagar el impuesto en junio y el formulario se presentará un poco después con el aplicativo, pero eso va a ser así, esto ya viene. Acuérdense que en julio, si no lo modifican, está el acogimiento para el RIBP. Y acuérdense que el blanqueo tiene tiempo hasta abril de 2025, pero si yo me acojo en septiembre del 2024, puedo pagar el 5%. Y si quiero pagar tasa cero con el dinero en efectivo, ya sea traído del exterior o local, lo tengo que depositar en una cuenta en septiembre del 2024, para después dejarla depositada y pagar tasa cero. Bueno, esto no lo voy a ver muy en detalle porque es más, impacta más, digamos, en los funcionarios, pero se deroga el impuesto a la transferencia de inmuebles, que hoy por hoy es del 1,5 y solamente aplica a inmuebles comprados antes del 2018. Y en el impuesto a las ganancias, la gran discusión que hay en el Congreso es que el mínimo no imponible estarían llevándolo a 1.800.000 para el soltero y 2.200.000 para el casado, y lo quieren llevar a 3 millones. Esa es la discusión fuerte que hay. Después, bueno, básicamente en ganancias la aplicación es, se acabó con este impuesto cedular que había puesto Massa y se vuelve al viejo régimen de impuesto a las ganancias, como lo conocíamos hasta antes de estas modificaciones que hizo Massa. Levantando un poco el mínimo no imponible, la deducción adicional, etcétera, pero menos que los 15 salarios mínimos vitales y móviles que había dado Massa por razones electorales. Después está la discusión de si todas estas normas todos estos montos se van a actualizar semestralmente o trimestralmente o anualmente. Entonces estuvo muy en discusión en diputados. Pasó así, semestralmente. Y después las escalas. La escala del impuesto, el último punto, es interesante porque se tributa el 35% sobre ganancias netas superiores a $36.000, 36 millones. ¿Por qué digo es interesante? Porque actualmente la escala, no la tengo totalmente en la mente, pero los últimos valores que yo me acordaba que había era que encima de 6 millones el año pasado ya estábamos pagando el 35%. 6 millones hoy son $6.000, ¿sí? Lo llevan a $36.000. Es mejor que lo que había antes, pero es malo respecto a lo que supimos tener antes de que Machinea destroce la escala. ¿Por qué? Que fue obviamente ese destrozo fue mejorado por lo que vinieron después, ¿no? Acuérdense que en la década del 90, la escala te hacía pagar 35% sobre el excedente de 120.000 pesos, es decir, $120.000, que es más o menos parecido a lo que pasa en países desarrollados. Se llega a la escala máxima en tramos más altos de la escala. Bueno, ahora lo pusieron en $36.000. Bien, y termino con esto. Miren, Argentina tiene firmado con Estados Unidos 2 convenios. Un convenio que lo firmó en el 2016 y que está desde el 2018 in force, o sea, que funciona, que es un convenio a pedido. ¿Qué quiere decir a pedido? Hay 3 clases de convenio: a pedido, automático y espontáneo. A pedido es un fisco le tiene que pedir al otro determinada información y es muy completa la que le puede pedir. El automático es, se define en qué fecha se comparte cierta información, los dos países, y espontáneo es el más alcahuete de todo. Es cuando un país dice, a mí me parece que acá tengo un lío, le voy a informar al otro país de las cuentas de sus ciudadanos. No funciona casi en ningún lado, funciona el a pedido y funciona el automático. Argentina firmó el espontáneo en el año 2016 con Estados Unidos, rige del 2018, y si, por ejemplo, van a la casa de Carlos Hindre, que está acá amigo de toda la vida, le abren un cajón y le detectan un papel que tiene cualquier bien de cualquier naturaleza en el exterior, en Estados Unidos, bueno, con eso abre una inspección y le hace el pedido a la IRS de Estados Unidos para que le mande todo lo relativo a ese activo que encontró, sea financiero o no sea financiero. Bueno, ese convenio sigue existiendo. Lo que pasa es que es muy trabajoso. Pues tienen que encontrar al contribuyente, tienen que encontrar el papelito que lo condene.
tienen que hacer la inspección, tienen que encontrar pruebas fuertes para luego mandárselo a IRS, tienen que convencer al IRS, el IRS tiene que convencerse, hacer el trabajo y después mandarle todo acá para que la FIP pueda seguir avanzando. El automático es el que se firmó en diciembre del 2022 y fue refrendado en el 2023. Rige entre Estados Unidos y Argentina desde el 1 de enero del 2023. ¿Qué quiere decir? Que van a informar acreditaciones de dividendos, intereses u otras rentas en cuentas de personas físicas que estén en Estados Unidos, esas cuentas. Repito, tiene que ser cuentas abiertas de argentinos abiertas en Estados Unidos, de personas físicas, y que hayan tenido acreditaciones por más de $10 en intereses, dividendos u otras rentas. ¿Qué va a informar Estados Unidos? Va a informar el nombre de la persona, la institución bancaria y solamente esas acreditaciones. No va a informar saldos ni movimientos. Si la cuenta tuvo 0 acreditación, no va a informar nada. Si tuvo cualquier acreditación de estos conceptos por más de $10, va a informar. Ahora, ¿va a informar efectivamente o no? ¿Y desde cuándo? Va a informar cuando informe, y ahora explico, desde el 1 de enero de 2023, de personas físicas con cuentas en Estados Unidos que hayan recibido acreditaciones de dividendos, intereses u otra renta por más de $10. Nada más. No tiene que ir hasta el beneficiario final si hubiera estructuras societarias o fideicomiso atrás arriba. Va a informar solamente de personas físicas. Ahora, para Estados Unidos, ¿está operativo esto o no está operativo? No está operativo, en mi opinión, hasta que no vea una determinada nota que tiene que emitir Estados Unidos, en función del artículo 3.8 y 7 del convenio, que dice que Estados Unidos se da por satisfecho con los procesos de secreto fiscal de la Argentina y la eficiencia en el intercambio de información. Esa nota nosotros la solicitamos y no nos la muestran. Dicen que, AFIP dice que el acuerdo está vigente, cosa que es cierto, porque está vigente del 1/1 del 23, pero cuando pedimos la nota no aparece. Con lo cual no sabemos si la nota no está o si la nota está y tiene alguna objeción. Lo que sí sabemos es que la AFIP está trabajando apuradamente para crear una división de impuestos internacionales y que supongo que es lo que le va a mostrar a Estados Unidos para que Estados Unidos venga al audite, vea si emita la nota o no emite la nota y se queda tranquilo con el tema del secreto fiscal, porque acuérdense que después del blanqueo anterior salió un listado de toda la gente que había blanqueado. Y también una vez salió a la luz 4.000 cuentas de leche visible. Hubo montones de cosas. Entonces, lo que yo digo es, hoy por hoy no tengo constancias de que el acuerdo esté operativo para Estados Unidos. ¿Qué eso qué significa? Que no necesariamente en septiembre del 2024 Estados Unidos va a informar sobre el año 2023. En septiembre de 2025 debería informar sobre el 2024 y así sucesivamente. Estados Unidos tiene dos frentes, uno con los bancos, para pedirle a miles de bancos esa información, y el otro frente con la AFIP, para ver si la AFIP cumple o no con el secreto fiscal. Estados Unidos, el IRS en realidad, entre las muchas disposiciones internas que saca, sacó una, que la detectamos, la número 51, que dice que Turkmenistán, un país de estos, y Argentina son países apropiados, hablan en estilo sajón, apropiados para hacer intercambio de información automática. Y en base a eso le está pidiendo a los bancos la información. ¿Por qué? Porque son miles de bancos que le tienen que dar toda la información del año 2023 y la tienen que tener disponible en septiembre por si llega a informar. Entonces, el que sean apropiados usa eso para pedir a los bancos la información. Pero el que diga que es apropiado no significa que cumplió y emitió la nota diciendo que está satisfecha con el secreto fiscal de la Argentina. Cuando pedimos esa nota, nos dicen que es confidencial. El fisco va a decir que está en vigor, porque el fisco tiene que salir a vender el blanqueo, ¿sí? Y entonces alguien dirá, pero Guillermo, ¿para qué no contás todo esto? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Puede suceder que alguno de ustedes, ojalá que no, los haya agarrado dormidos el 1 de enero de 2023 con una cuenta en Estados Unidos, importante o no importante, no sé, que haya tenido acreditaciones de intereses, dividendos u otras rentas, y después ustedes dijeron, bueno,
chao, le pongo una sociedad arriba, pero claro, ya el pecado original está, porque ya con que por el acuerdo de intercambio automático Estados Unidos diga que Juancito recibió, le acreditaron X miles de dólares de dividendos, de intereses o de los alquileres en esa cuenta, aunque después lo haya puesto con el paraguas de una sociedad, ya con eso Argentina, a través del acuerdo automático, tiene esa información y puede ir al pedido. O sea, ok, ya con esto yo presumo que este hombre tiene, entonces a pedido voy a la IARES, le abro una inspección a ese tipo y le pido todo el resto, que son los movimientos, los saldos y todo lo demás. Pero puede suceder que Estados Unidos, por razones que no le convienen, porque claramente no le convienen, porque todo lo que tenemos cuenta en el exterior, todos los que tienen en Estados Unidos, tienen cuentas allá, le están financiando el gasto de Estados Unidos no le conviene emitir esa nota, por razones económico-financieras. Por razones geopolíticas, hoy le está conviniendo. Piensen que nosotros somos uno de los 9 países que en la ONU votaron para que Palestina no sea reconocido como país en la ONU, contra 25 abstenciones y 140 votos a favor. Así que además de que nos compramos una posible bomba, estamos viendo a ver si Estados Unidos emite la nota esta, entre otras cosas, digamos, ¿no? Por alinearnos mucho con el eje de Estados Unidos. Entonces, ¿pero qué pasaría si Estados Unidos deja pasar 10 años y emite la nota dentro de 10 años? Porque ahí sí de verdad dejamos de ser un país bananero y empezamos a ser un país en serio. Y va a informar de 2023, pero dentro de 10 años, el 2023 va a estar prescripto, y el 2024 también, el 2025 también. Entonces, ahí tengo una ventaja relativa. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar a la hora de evaluar el blanqueo, evaluar el REIBP y evaluar ahí le dejo ahí un info por si alguno quiere escribir, y si no vio que en el chat está mi teléfono y está mi mail también, por si tienen alguna pregunta muy, muy particular. Yo ahora voy a tratar de hacer lo que más me estresa de estas charlas, que es dejar de compartir. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta. A ver, voy a intentar mirar el chat. Sí, alguien pregunta si va a haber preguntas. Mi nombre es Carolina. Bien. No sé, si quieren hacemos algún intercambio, pueden habilitar su micrófono, alguno que quiera hacer alguna pregunta. Aquí arriba en chat estoy poniendo mi teléfono y mi móvil, mi correo, como para poder conversar. Tratemos, digamos, de ir a aspectos prácticos o generales. Si son muy particulares, me escriben y listo. Y si no, nada. Un placer haber compartido este rato con ustedes y ver tantas caras amigas. Bueno, veo que no hay muchas preguntas. Ahí tienen mi correo, con todo gusto escríbanme. Fue un placer haber compartido este momento con ustedes y nada, quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Guillermo. Bueno, Juan, un placer. Tanto tiempo. Realmente. Chao, Guillermo, un gusto. Mil gracias, Guillermo, muy interesante. Bueno, Cristiano, un placer nuevamente verte. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.